Este megaproyecto de muerte es una obra impresionante en cuanto a su dimensión territorial, y lo podemos ver todavía cómo abarca prácticamente, es una dimensión. Estamos hablando de un municipio, Ecatepec, Atenco, Chimalhuacán, y ya colindando con la Ciudad de México. En verano esto se llena de pequeños espejos de agua con la lluvia. En verano esto está verde y hay garzas y hay pájaros y hay recursos de alimentación con la que la gente viene a traer, y no tiene ningún precio, es de todos. La gente puede venir con toda la libertad. El 22 de octubre de 2001, en cuanto nos imponen un decreto presidencial para expropiar las tierras, el pueblo sale enojado, se indigna y echa fuera a las autoridades locales, en este caso a los municipales más bien. Los corre, literal, los saca de la presidencia. No entra el pueblo a sustituir a un presidente municipal. El pueblo lo que hace es tomar en sus manos el poder por la vía de los hechos. En concreto, en asambleas se organiza para definir cómo van a ser, por ejemplo, en adelante las guardias de seguridad para resguardar al propio pueblo, porque siempre se tenía la amenaza de la entrada del ejército o de la policía. Entonces es un poder popular que va generando a su vez organización, que va fortaleciendo, organización que tiene una responsabilidad tremenda, porque no solo es echar abajo un aeropuerto, sino sostener al propio pueblo, sostenerse a sí mismo, ¿no? Fueron 10 meses en esa dinámica, cerca de 10 meses en esa dinámica. Hacer mucha labor al interior de nuestros pueblos de concientización, y el impacto que tuvo esta lucha, el salir con los machetes a las calles, ir a la ciudad con machete, fue un impacto que generó muchas expectativas en la opinión pública, ¿no? Y lo que se genera es un bloque, un frente para resistir en defensa de la tierra. Sí es importante, muy importante, que el pueblo esté unido. Eso fue clave, que esté unido y que esté organizado. Llegaron grupos, llegaron compañeros, por ejemplo, llegaron los universitarios que tenían muy reciente la huelga de la UNAM, y entonces andaban muy frescos y muy aguerridos, entre otros sectores, obreros, los propios maestros, por ejemplo. Cuando la gente veía llegar a la solidaridad y a grupos grandes, se emocionaba, y entonces preparaba comida. Era un festejo, era algo nuevo para muchos, que llegara alguien que no conocíamos, alguien que no tenías ningún parentesco, no era de tu familia, y sin embargo, sin más, llegaban y decían: aquí estamos, vamos a luchar. Eso era gratificante. Vamos de a pedacito. Todas estas tierras pertenecen a los pueblos, y el régimen en el que se administran estas tierras es en el régimen ejidal o comunal. Comunal, las parcelas o el territorio que no ha sido parcelado, y los caminos, estos cerritos, un parque que tenemos, son tierras de uso común que pertenecen a la comunidad, y que la máxima autoridad para para decidir el destino de estas tierras es solo con la asamblea. Nadie puede por su propia voluntad decir: yo la puedo vender, yo la puedo negociar. No se puede, de acuerdo a la ley y de acuerdo a nuestras costumbres. Las tierras pertenecen a los pueblos,
pertenecen al núcleo ejidal. Jueves 11 de julio hubo una emboscada y se genera un enfrentamiento. Detienen a cerca de 11 compañeros, 15 personas más o menos. Hubo golpizas, entre ellos, por ejemplo, el compañero José Enrique Espinosa. Él días después muere, ¿no?, a causa de los golpes. Entonces lo que se decide en chinga es, vamos a traerlos para recuperarlos, o sea, los vamos a liberar, ¿no? En brigadas de compañeros se van, en camionetas también, mientras otros se quedan bloqueando la carretera como una forma de protesta, y mientras todos los pueblos están escandalizados, revoloteados porque agarraron presos a nuestros compañeros, y todos se reúnen, la mayoría de la gente se reúne en la plaza, ¿no? En el momento que van los compañeros con la intención de recuperar a nuestros presos, a los presos, ellos se regresan con el procurador, con el subprocurador, y le dicen, bueno, cuando nos regresen a los presos, tú también vas a quedar libre, ¿no? Se retienen a funcionarios y se retienen a polizontes que están rondando por aquí. Entonces, digamos, volvemos a quedar en una situación de iguales. Y entonces hubo un momento que al gobierno se le tuvo que decir, no, casi no queremos a los presos, queremos más bien que se derogue el decreto expropiatorio. Y entonces el gobierno se arrancaba los pelos y decía, ¿cómo es posible? Pero ya mejor les entregamos. No, hasta que se derogue el decreto, nos regresan a los presos. Hasta entonces, y les regresamos a los suyos. Mientras no. Cuando ve esa respuesta, el gobierno dice, ya no podemos, o sea, ya no se puede. Y sobre todo porque con todo y que teníamos la amenaza, estaba ya el ejército prácticamente en los alrededores, estaba esperando ya nada más la orden. Y bien que el pueblo dice, aquí nos morimos, pero abajo el aeropuerto. Eso es un acto de firmeza y una decisión que ya no tiene marcha atrás. Y esa fue ahí, en ese momento es cuando se empieza a escribir la victoria. Después ya viene formalmente y oficialmente que se deroga el decreto expropiatorio y que el proyecto del aeropuerto queda cancelado. Pero en el momento en que se escribe la historia, la victoria es en el momento que el pueblo dice no, y no nos rajamos y ni un paso atrás. Nosotros echamos abajo, con esta resistencia se echa abajo ese mito, y entonces ahí se cae la gran mentira de que son invencibles. No son invencibles, ya se demostró. Esto es herencia y fruto de la revolución. Si nosotros negociáramos lo que ellos ganaron con sangre, pues estaríamos traicionando ese sentimiento legítimo que nuestros abuelos nos heredaron. Seguimos diciendo no al aeropuerto de muerte, y seguimos diciendo sí a la vida, y sí a la lucha, y sí a seguir reivindicando una vida digna.